¿Puedes leer lo que dice ahí? ¿Puedes leer lo que dice ahí? ¿Puedes leer lo que dice ahí? Matías Burgos. ¿Puedes leer lo que dice ahí? Los cuatro leyeron mal. Matías. No tiene acento en la I. Hasta adelante. Matías Burgos. También leyó mal. ¿Cómo es? Para que diga lo que ustedes dijeron, tiene que ser así. Bien, adelante. ¿Pueden leer Juan lo que dice ahí? Ahora sí leyó bien, porque Matías Burgos. Sí, la tinta, como decía el profe Johnny, era Matías Burgos. Porque solamente una palabra llana, que ustedes ya estudiaron con él, llana o grave, que termina en S, no lleva tilde. Solamente llana que termina en S, no lleva tilde. Y también vi que ya estudiaron, por ejemplo, el hiato ocasional. Y aquí se produce, no, estudiaron hiato, porque en Macronia no especifica el tipo de hiato ocasional. Y saben que si una vocal fuerte está con una vocal débil y la mayor fuerza de voz recae sobre la débil, se produce hiato. Se llama hiato ocasional. Y siempre lleva tilde. Raúl, Saúl, Río, Día, llevan tildes, porque son ya se producen ahí hiato ocasional. Y este es el nombre de este filólogo. ¿Qué rayos es un filólogo? Filo es una palabra griega esta palabra griega, filos, y esta también es una palabra griega, logos. ¿Qué significa? Filo significa amor. Por ejemplo, tú tienes que estudiar filosofía. Filosofía es amor a la sabiduría, Sofía de sabiduría. Amor, pero en el sentido de apego o amistad, en ese sentido. Porque existen otras palabras griegas para lo que es amor, como nosotros lo concebimos hoy en día. Y logos es ciencia. Ciencia o estudio. También razón, como en logaritmos, logos, razón. Aritmos en griego es número, son los números logaritmos. También tratado o palabra. Un filólogo es un apegado a la palabra. Un filólogo, por ejemplo, es una persona que estudia a profundidad una lengua, una determinada lengua. En mi caso, yo me especializo en lenguas antiguas. Y lenguas modernas, solamente enseño castellano y guaraní. Lenguas modernas, entre otras. Porque estas lenguas que nosotros estudiamos tienen su origen en otras lenguas. Y para comprender nuestra propia lengua tenemos que comprender también de dónde vienen estas lenguas. Por eso normalmente cuando estudiamos cualquier rama de la ciencia se nos dice, por ejemplo, biología
Viene del prefijo bio, que significa vida, y logía, que significa ciencia, como la ciencia o el estudio de la vida. Y todas las ramas así estudian su etimología. ¿Qué significa etimología? La palabra etimo significa verdad. La verdadera palabra es. Porque logía es palabra, etimología. Es como el verdadero significado que posee la palabra. Eso es etimología. El verdadero significado que posee. Obviamente, no porque viene de esta palabra, sigue significando esa palabra. Y no es que no es así tampoco. Con muchas palabras es así, pero no con todas. Por ejemplo, trabajo viene de tripalium. Tripalium, que es una forma de tortura. Más o menos se le ataba así de manos y pies y se le estiraba hasta separar los huesos. Es de un tripalium. Trabajo. El trabajo es una tortura. O gimnasio, que viene de gymnos, que es desnudo. La palabra gimnasio viene de la palabra desnudo en griego, porque los atletas griegos hacían o practicaban su atletismo completamente desnudos. Se corrían desnudos, luchaban desnudos, hacían cualquier deporte de esa manera. De ahí viene la palabra gimnasio. Como les digo, no todas las palabras en cuanto a su etimología es lo que significa ahora, porque gimnasio no significa más eso, ya es como un lugar donde se va y se practica todavía algo así como lo que practicaban, pero ya no es más completamente desnudo como lo hacen. Así cambian algunas cosas. Y el trabajo no siempre va a ser una tortura. Por ejemplo, enseñarles para mí no es una tortura. Bueno, depende también de esa es una breve presentación de quién soy yo también. Soy muy joven, al igual que ustedes. No soy un extraterrestre, soy uno más, un mortal más como ustedes. Y ustedes el día de mañana pueden estar parados aquí también enseñando. O tener su propio cursillo, o tener su propia institución, o ser directores de algún lugar, o desempeñar su labor, por lo que sea que van a estudiar. Bueno, con el profe Johnny y la profe Liz, ustedes ya estuvieron desarrollando algunas clases de lengua castellana. ¿Qué tal? ¿Entienden sus clases? No tengan miedo de decirme, yo no entendí nada, no le tengan miedo. El profe, yo sé que el profe Johnny es una persona muy humilde, yo le conozco desde hace mucho, mi amigo de prácticamente. Lo que nos creamos un poquito, pero ya no nos estamos entendiendo. ¿Qué saben y qué no saben? Hasta ahora ya me di cuenta que todavía no aprendieron a acentuar. Capaz se conocen las reglas, pero conocerse las reglas no es saber acentuar. Saber acentuar implica que ustedes tengan esa práctica de escucharse a sí mismos, cómo pronuncian las palabras. Porque sin eso, de balde manejan las reglas.
Y ese es un problema que normalmente en cualquier institución todos tienen. No es por culpa del profesor ni nada de eso, no. Es culpa de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes deberían darse cuenta si están aprendiendo o no. Cuando recién estudiaba español, yo no soy hablante materno. Cuando recién estudiaba, no sabía diferenciar esta pronunciación de esta pronunciación. No podía hacerlo. El que se sentaba ahí a mi lado leyó esto primero y yo tenía que leer el otro. Leyó acentuó. Muy bien, le dijo el profesor. Y yo tenía que leer esta palabra. Yo volví a decir acentuó. No me dijo. Acentuó, dice ahí. No me dijo. No podía hacer. Ya todos se estaban riendo de mí. Ya todos se estaban burlando de mí prácticamente. Antes de eso. Fue en una carrera anterior a letras, que es una carrera para enseñar. Bueno. Y ciertamente aquí dice acentuó, pero aquí no dice acentuó. ¿Ahí qué dice? Acentúo. Acentuó. Porque la mayor fuerza de los recae aquí sobre la vocal débil. Aquí es una palabra aguda y tienes ahí un diptongo. Ustedes ya estudiaron diptongo. En cambio aquí acentúo tienes un hiato ocasional, porque la mayor fuerza de voz recae sobre la débil. ¿Qué significa eso? Que se va a separar en sílabas así y se va a convertir esta palabra en una palabra ya. Se va a convertir en una palabra ya. Porque la mayor fuerza de voz recae sobre la débil. Raúl, el nombre, ¿cómo se separa en sílabas? Raúl. Así. ¿Por qué? Porque cuando la mayor fuerza de voz recae sobre la débil y está con una fuerte, sí o sí se separan en sílabas. ¿Hiato qué es? ¿Ustedes estudiaron? ¿Cómo estudiaron? ¿Qué es? ¿Es qué cosa? Es el divorcio. Es el divorcio. O sea, es la separación. ¿Separación de qué? De sílabas. Es la separación de sílabas. De vocales agrupadas. Están juntas las vocales, pero están separadas en sílabas. Duermen en habitaciones diferentes, como quieran llamar. En el diptongo hay una especie de monogamia. ¿Qué es monogamia? ¿Qué es monogamia? Sí, una persona que se casa o se casa con una sola persona. Mono significa uno. Gamia significa unión o matrimonio. Se une o está en matrimonio con una sola persona. Es monogamia. Y poligamia, por ejemplo, poli significa varios. Viene del griego poli, que eran ciudades, estados de Grecia. O sea que vas a estudiar en filosofía. Y significa muchos, varios. Por ejemplo, polinomio, varios. ¿Qué cosa? Varios términos. Monomio, un solo término. Monosílaba, una sola sílaba. Polisílaba, varias sílabas. Bueno. Aquí hay como una especie de monogamia. ¿Por qué? Porque se unen dos vocales en una sola sílaba. O como estudiaron en Macedonia, en una sola emisión de voz.
En cambio, el hiato es la separación, divorcio. En el triptongo ocurre algo como la poligamia, porque se unen tres. Hay una fuerte entre dos débiles. ¿Entendieron eso? Vamos a ver si entendieron. Esta palabra tiene, cada uno le voy a contar porque no quiero que... Esta palabra, otro ítem en la clase del triptongo. Y ahí se produce el triptongo. No, bueno, no es necesario que me explique, pero no. Benito, ahí se produce, sí. Liz. Ok. Vos no te digas de ya no, pero estás súper atento así. Catherine. Bueno. ¿Cuál es la respuesta, Ronchini? No es un triptongo porque no recae la voz en la parte de fuerte, la vocal fuerte. Para que sea triptongo tiene que recaer en la fuerte o en ninguna de ellas. Tiene que recaer sobre la fuerte o en ninguna de ellas para que sea triptongo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, cambia la comida. Sí o sí yo te voy a molestar. Ya te pido perdón de antemano porque estupidez a veces digo. Como recae aquí sobre la débil, se produce en realidad hiato. Y se produce hiato ocasional. Entre I y A se van a separar en sí dos ahí. ¿Y qué significa eso? Que no recae ni en A ni en I. ¿Qué significa eso? Que entre A y I yo tengo diptongo en esta palabra. Y también aquí yo tengo diptongo, porque no recae ninguna de ellas. Para que sea diptongo tiene que recaer también sobre la fuerte o en ninguna de ellas. Aquí no recae la fuerte, tampoco aquí recae la fuerte. Pero es la regla esta. Tiene que recaer sobre la fuerte o en ninguna de ellas para que sea diptongo y triptongo. Tienes una palabra como seguíais. Acá 1, 2, 3, 4 vocales tienes. ¿Qué pasa? Primero que nada, la U no suena. No es seguíais. La U no suena. Entonces la U no figura. Entre I y A tengo hiato ocasional, entre A y diptongo. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Que no es que la palabra sea diptongo, no es que la palabra sea triptongo, no es que la palabra sea hiato. No. La palabra contiene diptongo, la palabra contiene triptongo, la palabra contiene hiato. ¿Sí? La palabra acentuación. Esto, por ejemplo, tiene acá un diptongo, acá también tiene un diptongo. Tiene dos diptongos esta palabra. Una palabra puede tener dos diptongos, un hiato ocasional y un diptongo, dos diptongos, un hiato ocasional, de todo puede pasar. Entonces, la palabra contiene. Entonces, en el examen lo que normalmente te sale es todas las palabras contienen diptongos en contienen. Contienen diptongos. Si esto está como una opción y es la única que todos los demás tienen diptongos, entonces esta va a ser. Ah, no, pero ahí se produce hiato, pero sí, pero también tiene.
¿Listo? Porque el ítem de dico, toda la palabra contiene dictongo, y esta palabra contiene dictongo, por más que contiene hiato, tiene dictongo. Y la primera trampa que te va a salir en el examen de esto son con estas palabras: guitarra, guerra, guerrero, guiso, Guillermo, o guiso, queso, querer, que no es lo mismo. Quiero, por ejemplo, también. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es dictongo? ¿Cuál es la definición de Macedonia con el que ustedes estudiaron dictongo? ¿Dictongo? Y todo hablando de vocales, no sé si tú eres Aquí se unen dos vocales. No se acentúa ninguna de ellas. O sea, se cumple ahí la definición que vos me diste, me acabas de decir de dictongo. ¿Sí o no? de causa. Ustedes, ¿cómo tienen la definición de dictongo? ¿Escribieron? ¿Tienen ahí sus anotaciones? El dictongo es la combinación de dos vocales, una abierta o fuerte y una cerrada o débil, no acentuada o de dos cerradas diferentes que se pronuncian en una sola emisión de voz, es decir, que forman una sola sílaba. Sí, yo me acuerdo cuando después de estudiar de muchos libros, agarré y tuve que estudiar Macedonia también. Y esa parte como que me dio asco. Esa definición que vi, me dio un dolor de cabeza, luego ya no quería saber nada cuando leí. Odiaba ese libro cuando comencé a estudiar, porque no entendía nada de lo que él acaba de decir. Porque yo estudié completamente distinto de esto. Luego me di cuenta que era la misma porquería como yo estudié también, solo que da una definición así muy extensa, muy larga. Dictongo es la reunión de dos, ¿cómo dijo él? En una sola emisión de voz. En una sola emisión de voz. Emisión de voz. Tiene que sonar. Por eso la definición de dictongo que yo doy es esta. Dictongo es la reunión de dos vocales que suenan en una misma sílaba. ¿Qué te digo? Es la reunión de dos vocales que suenan en una misma sílaba. Que suenan en una emisión de una sola emisión de voz. ¿Está bien? En una sola emisión de voz. Solamente que ustedes cuando leen eso no entienden qué significa eso. En una sola emisión de voz significa que ambas vocales tienen que sonar. ¿Qué significa eso? Que estos no contienen dictongos. Ninguna de estas palabras contiene dictongos. Pero el profesor de lengua castellana sabe bien que ustedes no estudian. Que el alumno mediocre estudia de esta manera. ¿Qué significa mediocre? Que todo lo hace a medias. Cuando ustedes tienen la capacidad de explotar el 100% de su cerebro, de estudiar el 100%, estudian un 50%. Esa es una persona que todo lo hace a medias. Y como el profesor sabe que ustedes estudian dictongo dos vocales, trictongo tres vocales, hiato separación, más o menos así estudian. Les pone estas trampas en el examen. Les pone, no sé, suena, fuerte, sueño, varios dictongos, sí. Y en medio de eso le pone, por ejemplo, una palabra como Guillermo.
vos contás dos vocales, dos vocales, dos vocales, dos vocales. Ah, este es dictongo. Marcas, te vas al infierno. Sí, porque ahí la U no suena. No decimos guitarra, ni güerra, ni guerrero, ni Wilson, ni Guillermo. La U es muda. O sea, en español no solamente la H. La U es muda también cuando tienes G, U, I o G, U, E. La U es muda. A menos que tenga la carita sonriente. Esos dos puntitos que se colocan encima de la U se llaman diéresis. Diéresis. Y es para indicar que la U tiene que sonar cuando tienes GUI o GUE. Obviamente no va a ser necesario poner diéresis a wow. No es necesario escribir así. ¿Por qué? Porque acá es GUA, no GUI o GUE. Si es GUA o GUO o algo así, la U no es muda. Nunca es muda ahí. Siempre va a sonar. Es muda la U cuando tienes GUE o GUI nada más. A menos que lleve la carita sonriente, como en agüero, pingüino, vergüenza, sin vergüenza, que llega tarde. Hay que hacerlo. No, No, está bien. no, era para darle un ejemplo. ¿Vos tenés castellano? Ya no. ¿Para qué carrera estás? Biotecnología. Ah, pase. Sí, pasa. Ok, entonces. Ok. ¿Tu nombre? ¿Qué? Kevin. En estas palabras la U sí suena, o sea, no decimos aguero o pingüino o vergüenza o sinvergüenza. Suena la U y no confundan sin vergüenza a sinvergüenza. Aquí sí tienen tiempo. ¿Por qué? Porque ahí sí se cumple eso que ustedes estudiaron en una sola emisión de voz. O eso que yo les digo, en español es una sola emisión de voz, se puede traducir, suena. En español les digo porque no se entiende en una sola emisión de voz. Tiene que sonar. En todas las reuniones de dos vocales que suenan en una misma sílaba. Y así van a ser todas mis clases. Siempre les diré que sale como trampa en el examen. Que sale como trampa. Ahí les voy a poner un cartel. Mina de trampas. Si vos entras ahí y pisas otra vez es porque sos pelotudo. Porque yo te dije bien. Ahí le puse el cartel, mina de trampas. Si vos no estudiando me hiciste caso otra vez, ese ya es tu problema. Pero siempre le voy a indicar todas las posibles trampas que te pueden salir en un mensaje de educación. Bueno, en estas palabras sí contienen diptongos, estas palabras no. Porque la U no es, son dos vocales en una misma sílaba. Sí, son dos vocales en una misma sílaba, pero no contiene diptongo porque la U es la U no suena. Pero no porque sea, a ver,
Otro problema que suelen interpretar los alumnos es que si no es diptongo, es hiato. No, es así tampoco, no es que esto sea hiato. Tampoco es hiato. Ok, no se separan sílabas. Y es una sola sílaba. Y es una sola sílaba. En todos estos casos. Y es una sola sílaba. Pero no suena, por eso no es nada. Es una trampa. Es una mina de trampas. Quizás y entonces. Les dije yo, cuando tienes GUI o GUE, la U es muda a menos que lleve diéresis. Cuando tienes QUI o QUE, la U siempre es muda. Aquí yo no les dije siempre es muda. Yo les dije, cuando tienes GUI o GUE, la U es muda a menos que lleve diéresis. Pero aquí yo les digo, cuando tienes QUI o QUE, la U siempre es muda, no es que va a llevar diéresis o algo así. Cuando tienes QI o QE, la U siempre es muda. ¿Qué significa eso? Que aquí no hay diptongo. Porque no dices huizo, ni hueso, ni cuerere. La U es muda. Pero ¿qué pasa en esta palabra? Entre UI no hay. ¿Por qué? Porque la U es muda. Pero entre IE sí que hay diptongo. Porque la mayor fuerza de O recae sobre la H. Por eso tienen que tener cuidado. Cuidadito. Por ejemplo, la palabra Guinea, como podrás ver, entre UI no hay diptongo. ¿Por qué? La U es muda. Pero entre E, acá tampoco hay hiato, pero entre E, A se produce hiato natural. No es que esta palabra no tenga nada. Estas palabras no tienen nada. Pero esta palabra sí tiene un hiato natural ahí. Un hiato natural, ustedes no estudiaron con ese término, por eso les vuelvo a explicar. Un hiato natural se produce cuando tienes vocales fuertes juntos o vocales débiles iguales. Ustedes saben cuáles son las vocales fuertes. Porque no puede ser que dieron esa definición sin que sepan qué es vocal fuerte. Porque ahí me dijo, es una fuerte con una débil, cosas así me dijo. Una débil con una fuerte, más o menos así explicamos todo de cabeza. Vocales fuertes no se quieren. A, E, O. Son vocales fuertes. Nunca, jamás en la vida pueden estar juntos en la misma sílaba. Nunca pueden estar juntos en la misma sílaba. No se quieren. ¿Cómo se separa entonces la palabra aéreo en sílabas? Y yo les pregunto, ¿cómo se separa en sílabas? Porque el hiato hace que se separen en sílabas. Se va a separar así: A, E, R y O. Así se separa en sílabas esa palabra. No es A, E, R, O, no. Por eso es que lleva tilde. ¿Por qué? Porque si cuentas aquí, aguda, llana, esdrújula. Las esdrújulas siempre llevan tilde. Pero eso no me ocurre con una vocal de fuerza. Vocales, no solamente con la respuesta corta. Vocales fuertes no se quieren. Esta es la primera parte. Nunca pueden estar juntas en la misma sílaba. O, la segunda parte, vocales débiles iguales. ¿Qué significa iguales? I, o U. Nunca pueden estar juntas en la misma sílaba. El sonido onomatopéyico de la vaca, ¿cómo se le va a separar en sílabas? Así.
Esto es hiato natural. Esto es hiato natural. Esto es hiato natural. Dos hiatos tiene esta palabra. Por eso coetáneo lleva tilde. Coetáneo. ¿Por qué lleva tilde ahí? Porque si no fuera hiato, sería llana. Y llana que termina en vocal no lleva tilde. Pero no es llana. ¿Por qué? Porque se separa en 100 sílabas. Primero, entre OE tienes. Y luego entre EO. Acá. Entre OE, hiato natural. Y entre EO, hiato natural también. Aguda, llana, esdrújula. Las esdrújulas siempre llevan tilde. Es una palabra esdrújula. O el sonido normal. O el diminutivo de tío. Tito. Así se separa en sílabas. Tito. ¿Por qué? Porque vocales débiles iguales no se quieren. Nunca, jamás en la vida pueden estar juntos en la misma sílaba. Igual con las vocales fuertes. Las vocales fuertes no se quieren. Eso es hiato. Eso es hiato natural. El hiato ocasional, lo que ya les expliqué. Una débil con una fuerte y la mayor fuerza de otra caso de la débil. Eso es hiato ocasional. En ocasiones pasa. ¿Cuándo pasa esas ocasiones? Cuando la mayor fuerza de voz recae sobre la débil. Entonces mi nombre se va a separar a 100 sílabas. Ma, y, as. Y es llana que termina en S. Llana que termina en S no debería llevar tiempo. ¿Por qué lo lleva entonces? Porque es hiato ocasional. El hiato ocasional siempre lleva tiempo. Bueno, qué desorden que armé en la pizarra, ¿verdad? En mi clase siempre tienen que tomar apuntes. Siempre. Incluso cualquier chiste malo que diga, tienen que anotar eso. Porque por algo les estoy diciendo. Y normalmente todo lo que digo, pongo en la pizarra, o les digo que copien o lo que sea, salen del examen. Tienen que tener en cuenta por eso. Cualquier estupidez que yo diga, tienen que anotar. Porque eso sale en el examen. Y estudiar de sus anotaciones es algo muy bueno. Porque si ustedes tienen, digamos, tienen el hábito de leer siempre sus anotaciones, ya no va a ser, incluso ya no va a ser necesario que lo estudien después. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estuvieron ustedes estudiando. Y van a recordar. En cambio, si dejan todo a última hora y comienzan a querer estudiar castellano, recién comienzan a mirar, ¿qué va a pasar? Por más que leen, no van a comprender como al principio lo entendieron. Porque cada 48 horas su memoria ya olvida algo. Obviamente no todo. Pero cada 48 horas la mente humana ya olvida algo. Para que sepan, les digo eso para que sepan en qué lío se metieron también al querer estudiar. Bueno. También en la plataforma que tiene el profe Johnny, yo le voy a pasar unos videos para que puedan hacer también, que yo ya tengo, de acentuación y también de ritmo, para que vuelvan a repasar y escuchar también otra metodología. Todo sirve, te comento. También estudiaron acentuación. Y saben que Diana que termina, ese no debería llevar tilde, pero en estos casos sí va a llevar.
saben que llana que termina en vocal no debe llevar tilde, pero en estos casos sí va a llevar. ¿Por qué? Porque acá se produce hiato ocasional, se separan sílabas y es llana. Llana que termina en vocal no debería llevar tilde. ¿Por qué lo lleva? Porque es hiato ocasional. Una fuerte con una débil y la mayor fuerza de voz recae sobre la débil. En ese caso siempre lleva tilde. Pero hay otros casos más que no les va a decir Maglonia y que yo les tengo que decir. Por ejemplo, las palabras agudas que terminan en más de una consonante y las palabras llanas que terminan en más de una consonante. Como en los apellidos Magans, Martens o Robots. ¿Qué otras palabras? O cómics, bíceps, tríceps, récord, ¿qué otras palabras? Pasar. Primero, estos son agudos, estos son palabras agudas. Y estos son palabras llanas, estas son palabras llanas. Son agudas que terminan en S. Y son llanas que terminan en S. ¿No ven que si era aguda tenía que llevar estos tildes? Y si eran llanas, estos no deberían llevar tildes. ¿Por qué? Porque aguda que termina en S debe llevar tilde. Y llana que termina en S no debe llevar tilde. La pregunta es, entonces, ¿por qué estas palabras no llevan? Porque terminan en más de una consonante. Agudas que terminan en más de una consonante, aunque la última sea N o S, no va a llevar tilde. Y llanas que terminan en más de una consonante, aunque la última sea N o S, sí va a llevar tilde. Son excepciones. Son excepciones. Llana que termina en S no debe llevar tilde, pero sí lo lleva esta palabra. ¿Por qué? Porque terminan en más de una consonante. No importa si la última es N. Bueno, además ustedes estudiaron, por ejemplo, todo lo que ustedes estudiaron fue de acuerdo a Macedonia. No, fue de acuerdo a eso. Right. Macedonia toma su gramática de la Real Academia Española. Obviamente muchas cosas no están actualizadas, pero de ahí se parte para enseñar lengua castellana, de ahí se parte para estudiar lengua castellana. Y hay que entender eso, porque si no, cualquier estupidez creemos. La Real Academia Española es una institución que se encarga de estudiar cómo habla y escribe la mayoría de los hispanohablantes. Todos los países donde se habla y se escribe español. Y de la mayoría sale la regla. De la mayoría sale la regla. O sea, si ustedes dicen esta palabra de esta manera, pero en realidad los otros países o la mayoría de los otros dicen de otra manera, significa que ustedes dijeron mal. A eso le llamamos decir mal o expresar mal o escribir mal o lo que sea. Lo que es mal en gramática, a eso se refiere. A que no es como la mayoría lo hace. O sea, la minoría le importa un comino a la Real Academia Española.
Entonces, si tú piensas de esta manera, pero la mayoría no piensa de esa manera, entonces pierdes. Y la minoría no le importa la Real Academia Española. La mayoría no le importa. Y todas las reglas salen de esa mayoría. Por ejemplo, ¿por qué aguda que termina en vocal o NS lleva tilde? ¿Por qué esa regla? ¿Acaso la mayoría tilda así esas palabras? No es una cuestión de eso, sino que la mayoría de las palabras en español, y lean cualquier texto y se van a dar cuenta, la mayoría de las palabras en español terminan en vocal o terminan en NS. La mayoría de las palabras. Agarren cualquier texto y cuenten cuántos terminan en vocales NS o, por ejemplo, el gráfico representa la variación de la temperatura de un cuerpo sólido en función del, ahí recién aparece una consonante diferente a NS. Después todas son vocales. En función del, termina en el tiempo. Al ser, también terminan en consonante. Fue calentado por una consonante también. Una fuente que libera energía o una potencia constante de todo eso es vocal o consonante en él. La mayoría de las palabras en español terminan en vocal o en consonante en eso. La masa del cuerpo determine el valor de su calor específico. Bueno, valor, calor, después por y del terminan, del al terminan en consonante. El resto, vocal o NS. La mayoría de las palabras en español terminan en vocal con consonante NS. El calor de combustión es la cantidad de calor liberada al quemar una unidad de masa del combustible. La mayoría de esas palabras terminan. ¿Cuántas palabras dije? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. De 18 palabras, 3 terminan en consonantes diferentes a NS. ¿Entienden? La mayoría de las palabras en español terminan en vocal o en consonante NS. De ahí se parte para hacer la regla. Siempre es de acuerdo a la mayoría.